Buenas, buenas, pues bueno, en esta ocasión les vengo a hablar un poquito acerca de los audífonos Bluetooth, cómo funcionan, cómo se encienden, cuánto tiempo se cargan, cómo se cargan, por qué no encienden, por qué suelen encender a veces y a veces no. Primero que nada quiero pedirles una disculpa por el ruido que pueda existir y aparte por la duración, ¿no? Quiero ser muy minucioso, muy específico con las cosas que les voy a decir y bueno, así que empecemos. Primero, ¿por qué no suelen encender los audífonos? ¿Por qué no se pueden cargar? ¿Por qué a veces no cargan y a veces sí? Bueno, vamos a explicar un poquito. Tengo aquí estos audífonos, los cuales simplemente los voy a sacar aquí de su cajita. Y como ven, o se alcanza a percibir, tiene estos dos pines, estos dos puntitos como amarillos, dorados. No sé cómo lo veas, ¿no? Por estos dos pines son por donde se carga, ¿no? Estos dos pines hacen contacto con estos dos pines de aquí y ambos deben de estar limpios para que tenga un buen contacto. Al momento en el que tú te pones los audífonos en la oreja, puede que los audífonos agarren grasita, agarren cerilla, no sé, agarren suciedad y no tengan un buen contacto con estos. Para cargarlos es necesario pues que tengan un buen contacto, una buena limpieza. Si ves que no cargan, por así decirlo, mira, aquí cuando conecto el audífono empieza a prender en un color blanco y empieza a parpadear. Cuando yo lo meto en su caja, empieza a prender rojo. Eso significa que está cargando. En caso de que no encendiera, pues significa que los pines están mal, que los pines están sucios, o bueno, puede haber otras cosas aquí, pero lo más común es de que estén sucios. Ahora, no todos los auriculares funcionan de la misma manera. Tengo estos otros, aquí están, que como ven, este no tiene pines ni nada de eso. Se carga por estos banditas como grises que se ve. Una es positivo y la otra es negativo. No sé si se alcance a percibir en la cámara, ¿no? Igual, estas deben de estar limpias. Y adentro de la caja, en el fondo, se alcanza a ver que estas dos líneas conectan con esas dos líneas del fondo. Y ahí es por donde se carga. Te digo, deben de estar totalmente limpias. Puede ser normal que se agarren grasita, al final no tengan buen contacto y bueno, pues ahí está, ¿no? Tengo pues algunos otros audífonos, pero la explicación es esa, porque a veces no cargan, porque no tienen un buen contacto con los pines. Número 2, ¿cuánto tiempo dejarlos cargar o conectados a la luz? Estos dos audífonos que yo tengo aquí tienen una batería, o sea, los audífonos estos dos tienen una batería cada uno y el estuche tiene una batería aparte, ok, ¿no? Como ven, al momento de yo meter los audífonos, aquí enciende un LED verde, ¿no? Si yo lo agacho, va a encender en rojo, significando que se está cargando los audífonos. Al momento en el que este LED rojo pase a verde o se apague, significa que ya están cargados los audífonos. Ya no es necesario dejarlos. Si quieres puedes dejar ahí, si quieres no, si quieres sí, si quieres no. Pero bueno, este LED significa que los está cargando. Ahí como ven está encendiendo en rojo. Ahora, estos audífonos, al momento de que yo abro la caja, enciende una luz verde, una luz blanca, dando a entender cuánta carga tiene el estuche, ¿no? Si yo saco los audífonos, estos empiezan a parpadear, significando que ya están encendidos. Pero ahora, yo meto los audífonos, estos audífonos encienden en rojo y se van a apagar o ya no van a prender en rojo cuando ya estén totalmente cargados. Es una simple como dar a entender con la luz. Cuando cambia de luz de rojo a verde significa que ya están totalmente cargados, de rojo y se apagan significa que ya están cargados. Es como una señalización, ¿no? Dependerá pues de cada audífono. Aquí como te digo, mira, todavía están cargando. Todavía está encendido el rojo, no se va a apagar en automático cuando ya estén totalmente cargados. Y tal vez ahora te preguntarás, pero bueno, ¿cómo cargo el estuche? Pues bueno, para esto también tiene una señalización. Como te digo, en estos tiene 3 puntitos, ¿no? Dando a entender pues que cada puntito es su nivel de batería. Un puntito es baja batería, medio puntito es que tiene la mitad y todos los 3 puntitos es que tiene pues arriba de la mitad, ¿no? Al momento en el que yo conecto esto para cargar con su cable pues cargador a la corriente, conecto el estuche. Este no es. Déjenme agarro pues el cable correcto, es este. Lo conecto aquí. Y como ven, empieza a dar a entender, ¿no? Primero comprueba cuánta carga tiene y como ven tiene dos cargas y está cargando una. Al momento en el que prenda los 3 foquitos o deje de prender los 3, significa que ya está cargado, ya lo puedes desconectar de la corriente y ya está al 100, ¿no? Pero aquí le falta un puntito, no los ocupo tanto estos audífonos, pero bueno, le falta un puntito
Al momento en el que esté prendido los tres o dejen de prender los tres, significa que ya están. Ahora con los otros audífonos, te digo, el indicador es un indicador LED, es bastante sencillo pues de entender. Cambia de rojo, mira, aquí ahorita ya se apagó. Ah, no, todavía no se apaga, pero bueno, ahí está. Igual, conecto aquí los audífonos e igual va a parpadear, como ven parpadea en rojo. ¿Y cómo nos vamos a dar cuenta de que estos audífonos ya están listos? Cuando en lugar de parpadear en rojo, quede en rojo encendido, o pase de color rojo a verde, o ya simplemente se apague el foquito. Es bastante fácil de entender. De rojo a verde, de rojo a apagado, o de parpadear a quedarse un color encendido pues permanentemente, ¿no? Y bueno, pues ahí están los estuches. Ahora, ¿cómo encender los audífonos? Como te digo, hay algunos que al momento de encender o de abrir la caja se encienden en automático, ¿no? Pero en caso de que uno no encienda o uno no escuche, vas a sacarlo y prácticamente la mayoría suelen contar con un sensor. Este sensor en estos audífonos viene aquí, se deja presionado hasta escuchar el power on o el tururut o un sonidito así, dando a entender de que ya está encendido. De la misma forma, ¿cómo se apagan? Puedes meterlos en su caja y al momento en el que pues los audífonos identifiquen que están en la caja, se van a apagar en automático. Si no se apagan en automático, los apagas manualmente. Lo sacas, lo dejas así, presionando el sensor, presionando el botón, lo que tenga tu audífono, hasta que te diga power off o haga un sonidito, dependiendo pues del modelo de cada audífono, ¿no? Ahí está. Aquí con estos audífonos es igual. Al momento de abrir la caja, pues como ven, se enciende en automático, pero estos no encienden en automático los audífonos. Hasta el momento en el que yo los saco de la caja, es cuando empiezan a parpadear. Ahí está. El otro no parpadea. Aquí esto significa que ya encendió. ¿Cómo lo apago? De igual manera, presionando el sensor 1, 2, 3, 4, 5 segundos, dice power off y se apaga. Ahí está. Ahora vamos un poquito con cuanto a lo que es el funcionamiento. Estos dos audífonos que te he mostrado tienen sensores, ya te mostré dónde están. Los tuyos puede tenerlo en una parte diferente, puede ser con un botón incluso, pero la mayoría suele funcionar de la siguiente manera, ¿no? Cuando tú presionas el sensor, supongamos que el sensor es mi cachete, ¿no? Cuando tú presionas el sensor, en automático tienen las funcionalidades de activar la música. Esto no es en todos los audífonos igual, en algunos puede variar, en algunos no, pero bueno, cuando presionas el sensor se pone en pausa la música o se resume la música, se pone play. Cuando haces dos toques seguidos, puede que adelante la siguiente canción o que suba el volumen, ya dependerá pues de cada teléfono, ¿no? Y en algunos audífonos, cuando presionas 3 veces seguidas, va a retroceder la canción o puede que baje el volumen. Te digo, ya dependerá pues de cada audífono y de cada teléfono. Ahora, en llamadas, cuando tú recibes una llamada, presionas el sensor y en automático debe de contestar la llamada. Ahora, ahí ten mucho cuidado porque si vuelves a presionar el sensor, le estás dando la señal a los audífonos de que corten la llamada, de que cuelguen, de terminar la llamada en sí. Básicamente son las funcionalidades de los sensores, de los botones en cuanto a los audífonos, además de encenderlos y apagarlos. Ahora otra cosa muy importante, el audio invertido. ¿Qué hacer con esto, no? Puede que cuando tú estés viendo una película o estés viendo un video, en la pantalla veas que un carro viene de la parte derecha pero tú lo escuchas en la parte izquierda, ¿no? Eso significa que tienes los audífonos con audio invertido. ¿Esto a qué va? A que los audífonos pues bueno, son clones, están hechos de mala calidad. Dependiendo del precio pues te va a tocar la calidad, ¿no? ¿Y qué se puede hacer con esto? Número 1, te puedes poner los audífonos al revés, de la derecha a la izquierda y de la izquierda a la derecha. Puedes, en algunos teléfonos suele venir una opción que dice invertir audio. Le das ahí, el audio de los audífonos se va a intercambiar y van a quedar pues como debería. Y pues ya básicamente todo eso, o sea, a menos de que abras el audífono derecho, lo que tiene el audífono derecho se lo muevas al izquierdo, abres el audífono izquierdo, lo que tienes audífono se lo mueves al lado derecho, pues prácticamente estaría la solución. No hay otra forma aparte de las que ya te dije. En caso de que la batería no te dure o sientas que no están cargando, podría ser esta posible forma o no sé, esta posible explicación. Número 1. Se te cayeron al agua, se mojaron, se dañaron y por lo tanto no cargan, no funcionan.
ahí pues no sé, deberías mandarlos a un técnico, comprarte otros o no sé, ¿no? Número 2, la batería se degrada porque estás mucho tiempo en el sol, porque ya son muy viejitos tus audífonos. Hay mil y un razones de las que por cuales la batería no te esté durando, porque son clon, porque son de mala calidad las baterías que traen, porque las baterías ya se dañaron, porque el audífono ya se dañó de que se te cayó, se mojó, tal cosa. Aquí no hay una posible solución, a menos de que, bueno, si la batería está dañada, la puedes reemplazar, pero pues es bastante costoso, tedioso, te recomendaría comprarte otros. Y bueno, creo que hasta aquí quedaría este video. Disculpen si se hizo muy largo o muy repetitivo, pero bueno, quise ser un poquito más específico con las cosas. Si tienes alguna duda, déjame saber en la caja de los comentarios. Hay mucho parecido entre muchos audífonos. El funcionamiento pues prácticamente podría decirse que es el mismo, pero algunas marcas varían. Así que si alguna cosa no te funcionó o no lo entendiste, déjame saber en la caja de los comentarios. Y pues si me la sé, te la responderé. Hasta aquí ha sido todo. Espero que el video te haya servido. Nos vemos en la siguiente. Adiós.